Hermanos, bienvenidos a este tercer día del 8º Congreso de Remar en Lima, Perú, Remar Internacional. Estamos celebrándole al Señor. Yo les invito por favor a que se acomoden, vayan pasando por favor y para dar comienzo a este día, lo que Dios nos seguramente ha preparado para que hoy nos gocemos en Él. Amén. Este es el día que el Señor ha preparado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Da un aplauso fuerte a Jesús. Dios nos está hablando de santificarnos. Amén. Y qué bueno que Dios quiere hacer esa obra en nosotros, en nuestras vidas, en su pueblo, en su iglesia. Somos pueblo de Dios y como pueblo de Dios estamos en ese proceso, amén, en ese proceso de ser santos para alcanzar y poder ver a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Yo les invito a que se pongan de pie para que podamos orar en esta mañana y podamos presentar este día y este tiempo al Señor en oración. Señor Padre bueno, bendito es tu nombre, Señor, en toda la tierra, Señor. Bendecimos el santo nombre de Jesús en este día, Señor. Y nos acercamos a ti, Señor, en esta mañana, en plena confianza de fe, sabiendo, Señor, que tú estás aquí, Señor. Sabiendo que tu presencia está aquí, Señor. Creemos y declaramos por la fe, Señor, que tu gloria va a descender hoy, Señor. Tu gracia, tu poder, tu unción, Señor. Porque tú eres como un ungüento derramado, Señor. Tú eres el buen óleo, Señor, que se derrama desde la cabeza hasta los pies y que impregna, Señor, con tu aroma, con tu perfume, con el olor grato de tu conocimiento, impregna todo el cuerpo, Señor. Somos tu cuerpo, Señor, somos el cuerpo de Cristo, somos tus manos, somos tus ojos, somos tus pies, somos tu corazón, somos tu boca, Señor. Lávanos, lávanos hasta lo más profundo, Señor. Tu palabra es como espada que penetra y separa y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, hasta lo más profundo, lo más recóndito de nuestro interior, Señor. Que a través de ella, Señor, somos limpiados. Tú dijiste a tus discípulos, ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, Señor. Gracias por tu palabra, que es agua limpia, que lava, que perdona, que justifica, que santifica a través de la fe, a través del verbo revelado, del verbo hecho carne, Señor. Tu palabra nos ha limpiado, Señor, nos ha santificado. Qué bueno que podemos estar limpios, sin culpa, sin pecado, sin condenación delante de ti, para honrarte, alabarte y bendecirte, Señor. Bendecimos esta mañana, este tiempo, Señor, la predicación de tu palabra, para que tu unción descienda hoy, Señor, como antes, Señor, que tu lluvia descienda, Señor, sobre este lugar, Señor, y seamos alcanzados por la unción de tu Espíritu, Señor. Damos gracias, te honramos, te alabamos, te bendecimos y nos gozamos en ti, Señor. Nos deleitamos en ti en esta mañana. Danos un corazón, una hora para adorarte, para alabarte, para ensalzarte, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Señor. Queremos darte la gloria y la honra debida a tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor con cánticos de júbilo. Aleluya. Porque Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya.
10, para que nos predique la palabra esta mañana. Padre Santo bendito, pues estamos gozosos porque notamos tu cariño, tu ternura, tu amor, y porque hemos visto que sigues con nosotros, que renuevas tu misericordia cada mañana. Gracias por las bendiciones que derramaste ayer en la campaña, por tantas personas que consolaste, confortaste y sanaste, por aquellos que atrajiste a ti y salvaste. Guárdales a todos, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en este congreso. Gracias, Señor, por los que se van a bautizar. Gracias, Padre, por tus siervos, todos los hermanos y hermanas que han trabajado tan intensamente, con tanto amor, para poder hacer este congreso, para servirte. Bendícelos, Padre. Bendice cada persona aquí, cada siervo, cada sierva, y unge tu palabra. Alimentanos, Padre querido, y sigue con nosotros. Señor, te necesitamos más que el aire, dependemos de ti. Separados de ti nada podemos hacer. Bendice, Señor, tu palabra, y edifica y fortalece a todos los que la escuchen, aquellos que la oigan por la radio o por la televisión, la oigan y lo vean. Edifícalos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te damos las gracias por ello. Amén. Amén. Gloria a Jesús, santidad. Ya estamos limpios. Veníamos escuchando en el vehículo de Valen, mi esposa y yo con él, una canción muy hermosa del principio de nuestro ministerio, que la cantaba la esposa del hermano de mi mujer, que es pastor en Miami, donde nos encontraremos después de visitar Ecuador y Bolivia, si Dios quiere. Y qué hermosa canción. Decía Valen, esta canción podría ser apropiada para el final del congreso, así que yo después me gustaría que la pongan justo cuando vayamos a despedirnos, porque efectivamente es apropiada. Esa canción dice: ya estamos limpios, limpios estamos ya por la sangre del Cordero. ¿Tú estás limpio? Este es el plan de Dios, limpiarnos, lavarnos de toda iniquidad, de toda maldad, para que seamos santos y producir en nosotros un anhelo de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios, de hacer el bien, producir en nosotros un odio al pecado, a la maldad, al egoísmo, un odio a todo lo que es inmundo y amar todo lo que es santo, sublime, lo que es divino. Y eso solo lo produce el Espíritu Santo. Y qué hermoso cuando te sientes limpio. Cuando estás sucio, que has estado trabajando con un motor y te han manchado la mano de grasa, o has estado en la granja con el estiércol de los animales, pues no se te ocurre meterte en la cama así, ¿verdad? Para reposar, pues te lavas y después te sientes muy a gusto. Pues para poder tener el Shabbat, el reposo del Espíritu, es necesario lavarse el alma, limpiarse el corazón. Y no hay jabón para eso que no sea la sangre de Jesús. Es hermoso sentirse limpio. Cuando hueles mal, te gusta el mal olor, porque hay personas pervertidas que les gusta el mal olor. Se hacen adictos. Tú sabes que hay olfatómanos que están enganchados a malos olores. Pues es una perversión más. Pues a nadie le gusta un mal olor. Pues el pecado huele fatal, amigo. Pero la santidad es olor divino. Es el perfume más glorioso que podemos experimentar
y que podemos exhalar, dar a los demás. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor bendiga su palabra. Tú eres pueblo santo de Dios. Levanta la mano. ¿Eres pueblo santo de Dios? ¿O eres pueblo inmundo del mundo, del diablo? Porque este es el tema. Hay dos pueblos, hay dos reinos, y hay una guerra entre dos reinos. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas, el reino del bien contra el reino del mal, el reino del amor contra el reino del odio, el reino de la generosidad, de la renuncia, del sacrificio, de la justicia, contra el reino del egoísmo, de la avaricia, contra el reino de la injusticia. Y estamos en guerra, y nosotros hemos hallado el privilegio, sin merecerlo, de ser injertados en la nación santa de Dios, en el pueblo escogido de Dios. Porque Jesús no vino a formar ninguna religión, vino a formar un pueblo santo, una nación apartada para Dios, santificada. Primero se refleja en el pueblo natural a través de Abraham, y luego eso que es natural por la ley se cumple de forma espiritual, divina y gloriosa en Cristo Jesús por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que nos transforma en ciudadanos celestiales. Somos linaje escogido, nada menos que príncipes, hijos del Rey de Reyes. Muchos estarán orgullosos de sus padres y me parece, en cierta medida, bien. Pero todo padre terrenal es un fracaso. Pero ser hijos del Omnipotente, del Todopoderoso, ser hijos del Dueño absoluto, Creador de todo, ay amigo, eso sí que es una dignidad impresionante. Eso es linaje divino. Por eso no se me olvida en el lema anterior que tuvimos el año pasado del Espíritu Santo, como el Señor nos habló de ser más humanos o más divinos. Yo quiero ser más divino cada día. No Dios, pero que solo hay un Dios, pero quiero ser más divino, más parecido a nuestro Padre. Porque es según su naturaleza que nos va divinizando. Eso es lo que Él hace. Qué generosidad tan grande, hacernos participar de su divinidad. Pero hemos sido adquiridos por un precio muy alto, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué nos ha adquirido? Aquí lo dice: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos ha escogido, no nos ha hecho pueblo santo, no nos ha comprado con su sangre para practicar religión de domingo, para dedicarle luego un rato el domingo. Nos ha escogido para que seamos portadores, embajadores de su reino, voceros de su palabra, mensajeros de su evangelio eterno, para que seamos estrellas, luminares, aves, ángeles. Un ángel es un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Y estrellas también significa los que están dando, los astros que están dando el mensaje de la luz. Y nosotros, por Cristo Jesús, somos luminares. Él lo ha dicho: vosotros sois la sal de la tierra y sois luminares de este mundo. Dios te ha hecho pueblo santo para que seas un luminar, para que alumbres en las tinieblas de tu hogar, del edificio donde vives, de tu barrio, de tu ciudad, o donde Dios te lleve como un cometa,
para alumbrar a las personas que están en tinieblas, que son millones y millones. Así que el propósito principal, una vez que nos santifica, es que ya no somos del mundo. Y si no somos del mundo, ¿qué tenemos que ver con el mundo? Estamos aquí para cumplir una misión, que es para luchar contra ese reino de maldad y echarlo fuera y sacar del mundo a todos los peces humanos que podamos, porque hemos sido transformados en pescadores de hombres para alumbrar y salvar, sanar, libertar a los cautivos. Somos hechos pueblo santo de Dios. En este tiempo tan terrible de caos mundial y que se va a agravar y agravar de una forma increíble, el Señor va a necesitar miles, millones de personas que realmente se comprometan con Él, que realmente quieran devolverle con gratitud su vida, como Él la dio por nosotros, que realmente quieran dedicar su vida a hacer lo principal, que es salvar a las personas, ser anunciadores de las virtudes de Dios, portadores de los frutos del Espíritu Santo, es decir, pámpanos injertados en la vid verdadera que dan frutos de amor, gozo, paz, paciencia, para que las personas que están desesperadas puedan ser benditas. Ay, amigos, ustedes quizá no se dieron cuenta, los que estuvieron en la campaña ayer, algunos seguro que sí, otros no estuvieron. Las personas están hechas polvo, están llenas de amargura, de tristeza, de soledad, están llenas de desesperanza, de rechazo, están enfermas física, psíquica y espiritualmente. Fue precioso ver cuántos dieron su vida para Cristo ayer y cuántos vinieron y el Espíritu Santo los tocó, se quebrantaron. Ver a hombres llorar por la presencia del Espíritu Santo es algo glorioso, porque el hombre, créeme, no llora así como así. Eso no lo produce ninguna psicología, eso lo produce el Espíritu Santo. Quebrantados, ¿por qué? Porque cuando sientes el amor de Dios te deshace, porque sabes que no lo mereces. Fue precioso, pero ¿sabes cuántos hay esperándote para que les pongas las manos y puedan sentir esa gloriosa presencia? ¡Hay millones! Y tú mientras con las manos jugando a ganar dinero, tú mientras con las manos a dedicarte toda tu vida a hacer cosas que no tienen ningún valor, ninguna importancia. Perdóname, pero quiero hoy desafiarte a que aproveches tu vida, que es corta. Para lo más glorioso que se puede dedicar nuestra vida es para servir a Dios y al prójimo, que es para ser instrumentos de Dios. No tiene más valor nuestra vida que eso. Ganar dinero y dejar cuando te mueras un piso, un carro, no sé qué. ¿Y qué? Pero cuando te vayas con el Señor, poder decir: Señor, mira lo que traigo contigo. Miles de personas me acompañan porque me has usado para salvar a miles. Mira, Señor, ¡qué privilegio tan grande! Las buenas obras acompañan a aquellos que mueren en el Señor. Bienaventurados de ahora en adelante los que mueran en el Señor, porque sus buenas obras les acompañan como tesoro en el cielo. El que se muere sin tener ni un centavo del cielo, aunque dejen millones aquí, es un miserable y no tiene nada. ¡Haz tesoros en el cielo! Y los tesoros en el cielo son las buenas obras. Efesios 2. Así que somos ciudadanos del reino. Antes éramos ciudadanos del mundo. Antes no éramos pueblo de Dios, éramos pueblo del diablo. Yo era ciudadano del reino de Satanás. Pero desde que Cristo vino a mi vida, me cambió el pasaporte a mí, me cambió la ciudadanía y me cambió la naturaleza. Me dio un nuevo corazón y me ha hecho su hijo y ciudadano de su reino. ¿Y cómo voy a seguir trabajando para el reino de las tinieblas? Nunca más trabajaré por dinero. Trabajaba por dinero y ganaba muchísimo dinero, pero hace 27 años que se acabó. Y yo enseño a mis 7 hijos, a mis nueras, mis nietos, todos los discípulos, que no trabajen nunca por dinero, que no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ese es el mensaje de Jesucristo, amigo. Ese es el verdadero evangelio. Lo demás es pura religión, y da igual ir a misa el domingo que ir al culto evangélico el domingo. Al final, ¿qué? O ir a la sinagoga el sábado, o ir el viernes
pertenecentes a la mezquita, ¿qué más da? Esos no cambian el mundo, pero aquellos que se consagran a Dios para realmente ser instrumentos revolucionarios de la justicia, de la santa revolución del amor de Dios, esos cambian el mundo y tú puedes ser uno de ellos. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no somos extranjeros, antes éramos unos extranjeros en el reino de este mundo. No éramos ciudadanos del reino de Dios y no éramos miembros de la familia de Dios. Ahora somos conciudadanos de los santos que están en el cielo y los santos que están por la tierra, conciudadanos de los santos, los que han sido santificados por la sangre de Jesucristo. Y qué bueno, y somos como edificio de Dios, casa de Dios. El templo verdadero es la iglesia de Cristo, el templo verdadero es el pueblo de Dios. Qué hermoso saber que tenemos una identidad. Uno de los problemas más graves de muchas personas es que no tienen identidad. Cuando van los extranjeros, peruanos o qué sé yo, de cualquier país americano a Europa o a Estados Unidos, siempre tienen el conflicto de la identidad. Y entonces, pues, no tienen arraigo y nunca se encuentran bien, porque no echan raíces. Pero hay muchos que se aferran a su patriotismo, su nacionalismo y se arraigan a la patria terrenal y son nacionalistas, como los vascos, los catalanes, fanáticos nacionalistas. Pero eso produce orgullo, pero ser de la nación santa produce humildad, produce amor. Cambio total, y eso sí que es la auténtica identidad. Ya no te sientes confuso. ¿De dónde vienes? ¿Qué eres? ¿Qué tienes que hacer? ¿A dónde vas? No, ya no hay confusión en ti, porque tienes una identidad férrea de ser un hijo de Dios y de ser conciudadano de los santos, ciudadano del reino de Dios. Hermanos míos, Jesucristo nos santifica con el propósito de que participemos de su reino, de su nación santa como embajadores. Lucas 1:67. He aquí que está Zacarías, el padre de Juan Bautista, que se quedó mudo y que recibe por revelación que su hijo va a ser el precursor del Mesías. Pues da una profecía sobre ti y sobre mí. Bueno, yo espero que sobre ti también, sobre mí desde luego, porque lo estoy viviendo. Dice así Lucas 1:67 a 75. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién? Jesucristo. No su hijo Juan Bautista, sino Jesucristo. En la casa de David su siervo, que Jesús, descendiente de David, hijo de David, cuando habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les
le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los domingos de nuestra vida. Perdona, me he equivocado. Todos nuestros días. ¿Qué haces con esto? Estás profetizando que hace misericordia con nuestros padres. Si yo no hubiera dedicado mi vida al Señor, mi padre probablemente no habría ido al cielo. Si yo no hubiera dedicado mi vida al Señor, probablemente mi madre tampoco. Así que nuestros padres son bendecidos por aquellos que se consagran a Dios, sin ninguna duda. Y así tantos familiares que podría mencionar. Fíjate tú, que haría misericordia con nuestros padres. ¿Cómo? Pues muy sencillo, por producir en nosotros la libertad de este mundo, que nos había de conceder el juramento, la promesa dada a Abraham, que librados de nuestros enemigos. Pero a lo mejor tú aún no has sido librado de tu enemigo o de tus enemigos, de los cuales el peor es nuestro corazón egoísta. Y muchos no son librados nunca de su ego, nunca, nunca. Yo, primero yo, después yo, y luego yo. Lo que yo pienso, eso es lo bueno, lo que yo quiero. Nunca. Porque es tan fuerte el ego y porque se sienten realizados, a gusto, identificados, y el orgullo es el pecado de Satanás, padre de todos los pecados. Ay, amén. Se resiste. Pero librado de todos tus enemigos, del príncipe de este mundo, de los demonios, de la carne, de la concupiscencia, del ego. Después de estar librados, si no estás librado, no se producirá este cambio. Sin temor le serviríamos. ¿Estás libre de todos tus enemigos? Porque si no estás libre de tus enemigos, considera bien claro que ellos seguirán atacándote. Ellos seguirán buscando la forma de hacerte caer y de engañarte y de que malgastes tu vida y de que sigas en tus pensamientos en lugar de vivir en los pensamientos de Dios. Como dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Si no hay una libertad, si no hay una circuncisión del corazón, de tal manera que nuestro ego quede completamente dominado por el Espíritu Santo, porque Él no es un violador, respeta nuestro libre albedrío. Si no le dejamos que corte el prepucio de nuestro corazón egoísta, seguiremos siendo esclavos de nosotros mismos, esclavos del dinero, esclavos del mundo, y continuaremos haciendo el trapicheo, el parche de engañarnos con un culto dominical y poner un pedacito de tela nueva en nuestro vestido viejo cada domingo. Pero no ha habido un cambio, no ha habido una revolución verdadera de transformarse el agua en vino, de ser una persona llena del Espíritu de Dios, que está enamorada de Dios, consagrada a Dios, lugar santísimo de Dios. Y qué triste, así se mueren muchos que se dicen cristianos, pero que en realidad lo que han sido son practicantes de una religión con sus tradiciones y sus ritos, pero no son verdaderos hijos de Dios que aman a Dios con todo su corazón. Porque toda la Biblia se resume en este texto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es servirle todos los días de nuestra vida. Y yo no veo cosa más maravillosa. Yo tenía un puesto de trabajo que era envidiable.
cirujanos, anestesistas, enfermeras, toda clase de médicos estaban bajo mi autoridad con 24 años. Era gerente de un hospital y tenía 5 empresas y ganaba una fortuna hace 30 años. Y era un desgraciado porque mi vida no tenía sentido ni esperanza. Y por eso me refugiaba en beber, en el póker y en toda clase de desastres, porque estaba marcado, porque no veía sentido realmente a mi vida. Ahora tengo el mejor empleo. Trabajo para mi Dios, sirvo a mi Dios y no me falta nada y no encuentro nada que me pueda atraer de ninguna forma. Estoy satisfecho y contento y tú puedes tener el mejor patrón. Ya es hora de que no gastes tu vida por hacer tesoros aquí en la tierra, que el orín y la polilla corrompen y ladrones minan y hurtan. Eso es lo que predica Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Pero ¿cuántos lo reciben? La mayor parte lo resisten. La mayor parte solo quiere las bendiciones. La mayor parte solo quieren recibir y no quieren darse. Quieren recibir el beneficio del sacrificio de Cristo, que dio su vida por nosotros, pero no quieren dar su vida por Él. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días. Este es la palabra profética para aquellos que realmente han nacido de nuevo y ya no son del mundo. Y que de verdad no solamente dicen Señor, Señor, sino que dejan que Cristo se enseñoree de Él. Que viven cada día diciendo: venga a mí tu reino, hágase en mí tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, como dijo María. He aquí tu siervo, soy tuyo. Lo que tú digas, con la ayuda de tu Espíritu, eso haré. Donde tú quieras que yo vaya, con la ayuda de tu Espíritu, allí iré. Soy tuyo. Te pertenezco. Haz conmigo lo que quieras. Esa es la verdadera entrega. Eso sí que es darle la vida a Cristo. Porque darle un poquito de dinero el domingo y darle un ratito de oración y luego a seguir siendo como los ciudadanos del mundo, a buscar cada uno lo suyo, es no haber experimentado el gran milagro de haber sido liberado del egoísmo. ¿El egoísmo qué es? Buscar cada uno lo suyo. Pero dice 1 Corintios 13 que el verdadero amor no busca lo suyo. ¿Y cómo podemos llegar a ese nivel de amor? Pues simplemente dejando que la espada de la palabra de Dios mate nuestro amor, para que viva Cristo en nosotros. Entonces el placer más inmenso será bendecir y bendecir a los demás. Te sentirás gozoso de ver cómo haces felices a otros. Será una inmensa y continua satisfacción ver cómo eres un canal de Dios para bendecir a muchos. Cuantos más mejor. Hermanos míos, el Señor no nos libera del mundo, del diablo, del pecado y de la carnalidad de nuestro ego para practicar una religión. Lo hace para que, siendo sus hijos, trabajemos para Él, le sirvamos a Él, para que seamos sus mensajeros, sus embajadores, sus siervos, sus siervas. Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiero proclamar un antes y un después. Estas manos que hoy sirven a Dios y al prójimo
en otro tiempo, antes de que Cristo me matara y me enterrara en el bautismo de aguas y experimentara el nacimiento de una nueva criatura en mi interior, antes de eso estas manos se dedicaban a hacer el mal, que no quiero mencionar, porque fueron tantos males que yo hice. Pero ahora se dedican a hacer el bien. Ahora mis miembros se utilizan para servir al Señor y voy como un burrito por el mundo trotando, caminando, o en carro o en avión, llevando la buena nueva. Y ese es el antes y el después. Y veo miles y miles de drogadictos que antes con sus manos traficaban droga, se pinchaban o robaban, y ahora están dando su vida en África o aquí o en tantos países donde estamos, ayudando a miles de necesitados. Eso es un antes y un después. Pero algunos no tienen un antes y un después y simplemente creen que su conversión es que antes eran egoístas, no tenían fe y bueno, no tenían ninguna religión, y de repente son convencidos por el Evangelio, convencidos, simpatizantes, y pues se hacen miembros de una religión y practican esta religión el domingo un rato, pero siguen haciendo lo mismo que hacían antes. No hay un antes y un después. Porque cuando erais esclavos del pecado del siglo XX, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, habéis sido libertados del pecado. Antes hemos dicho, ya estamos limpios, estamos todos limpios, sí. Eso es ser libertado del pecado. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ya no practicamos los pecados que practicamos. Cometemos algún error, pero ya no es lo mismo. De ninguna manera, y no lo hacemos adrede. Pero los que antes éramos esclavos del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, los siervos de Dios tienen por fruto la santificación. Pero ¿cómo se va a santificar el que está todo el día en el fango metido? ¿Cómo se va a santificar el que está metido hasta el cuello en los sistemas del mundo? Que para hacer negocios tiene que, pues, defraudar, hacer declaración A, declaración B, no pagar impuestos, tiene que engañar, acaba, pues, contaminándose. ¿Cómo puede ser en esa vida el fruto de la santificación? Es imposible. Sigue enredado en esas maneras, sigue en la red del mundo, atrapado, en lugar de estar en la red del buen pescador que es el Evangelio. Y como fin, la vida eterna, como fruto la santificación y como fin, la vida eterna. No olvidéis que sin santidad nadie verá al Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos míos, ¿hemos sido transformados en siervos de Dios? ¿O tú crees que tiene que haber dos tipos de hijos de Dios? Los que le sirven y los que no le sirven. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que hay un evangelio para mí y otro para ti? Comentaba con los pastores el otro día en la comida que interpretan algunas veces mal, interpretamos mal las escrituras. Cuando dice Santiago que el que no trabaje, que no coma, pues lo interpretan como que el que no trabaje por dinero, pues que no coma de balde, que no sea un gorrón, cara dura. Pero también la interpretación bíblica es espiritual siempre. Y yo suelo decir en nuestras congregaciones, a los que vienen el domingo, vienes a comer la palabra de Dios, ¿verdad? El Cordero Santo, la carne de Jesús, el verbo, el pan de vida, pero has trabajado para Jesús.
que no trabaje, que no coma. ¿Cómo te atreves? ¿Qué has hecho por Jesús? ¿Cómo te atreves a sentarte a la mesa de Dios si no has hecho nada para Él? ¿Te conformas con dar un poquito de dinero, de ofrendas y diezmos? Eso es todo lo que vas a hacer en tu vida por tu Creador, por tu Salvador, por aquel que dio todo por ti. Perdóname, pero tengo que serte claro y desafiarte. Porque lo que quiere Jesús que hagamos son discípulos. Él dijo hacer discípulos a todas las naciones. No dijo hacer creyentes. Los demonios son creyentes y tiemblan. Hay muchos creyentes en Cristo que no tiemblan, ni se inmutan. Parece que se comportan mejor los demonios. Tienen temor y temblor. No es un plan de Cristo hacer creyentes. Ya tiene millones y millones de demonios creyentes. Lo que quiere es hacer hijos que le aman. Lo que quiere es hacer discípulos que le sirven, que le obedecen, que le siguen, que se dedican a luchar contra la injusticia, contra el mal y establecer el bien. Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Yahvé a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, a ti también, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y alguno dirá: ¿cómo voy a servir a Dios? Yo no soy capaz, como ese hombre. Puedes servir a Dios igual que yo, en el ministerio, en el don que Dios te conceda, pero igual. Y me dijo Yahvé: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahvé. Y extendió Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así fue el llamado de Jeremías, con un propósito impresionante. Así comienza el libro de este profeta. Y Dios te llama a ti igual. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque muchos no responden. Pero Jeremías respondió al llamado y se dejó usar por Dios. Responde al llamado de Dios. Dios te llama y te llama: ven, hijo mío, ven, sírveme. Respóndele. ¿Cuánto te queda de vida? No lo sabes, pero se va en un soplo. Jesús predicaba esta parábola que nunca me canso de repetir. Un padre tenía 2 hijos y le dijo a un hijo: hijo mío, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él dijo: sí, voy. Pero luego no fue. Y le dijo al otro hijo: hijo mío, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él dijo: no voy. Pero luego arrepentido fue. ¿Cuál de los 2 hijos fue el buen hijo? ¿Cuál? Jesús preguntó y dijo: ¿cuál de los 2 fue el buen hijo? Y el fariseo dijo, el fariseo religioso, hipócrita, que dice una cosa pero hace otra, que es el hijo que solo quiere decir dame, dame. Dice la Biblia que la sanguijuela solo dice dame, dame. Hay gente que solo le dice a Dios: dame, dame, dame paz, dame amor, dame salud, dame. Y nunca da. La sanguijuela, sabes que es un bicho repugnante. Cuando se te agarra en una vena, es tan insaciable que se hincha en chupar sangre y no deja de chupar hasta que revienta. Así es el egoísmo del hombre. Si no se la quita de estar enchufada, sigue chupando y chupando hasta que ¡plaf! Revienta. Qué terrible, ¿verdad? Símbolo del egoísmo. Bueno, pues yo te pregunto, ¿es que este mensaje de Jesucristo no es claro? La Biblia no es más que un mensaje de Dios a 2 hijos, Caín y Abel, Esaú y Jacob, Ismael y Isaac. La Biblia es un mensaje de Dios a 2 hijos. ¿Cuál de ellos eres tú?
Porque claro, y la viña del Señor es el mundo, son las almas que hacen falta, necesitan que vayamos a salvarlos, a bendecirlos, a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo. Escúchame bien. Me llaman el otro día de Guatemala, nuestro pastor allí. Ante la crisis, multitud de ministerios sociales, evangélicos incluso, que no van a seguir recibiendo el dinero de América, cierran su trabajo. Y empezaron por llamarnos uno que tenía 145 adolescentes, que se vuelven a América y que dejan abandonados a los 145 adolescentes. Entonces los jueces asustados no saben qué hacer con esos adolescentes, llaman a Renan. Por favor, haceros cargo vosotros. Claro que no nos dan nunca un centavo. Haceros cargo vosotros, por favor. El hermano me llama, no tenemos sitio. Pues ya puedes hacer sitio donde sea o alquila otra casa, Dios proveerá. Pero nosotros tenemos un lema de que nuestras puertas están abiertas de día y de noche. Y nadie que llame no quedará sin auxilio. Lo que tenemos que compartirnos. Y yo estoy pensando, digo, Dios mío, ¿qué ministerio es ese? Que cuando viene el lobo abandona las ovejas. Ese es el asalariado. Recibían el cheque de Estados Unidos y entonces pues hacían el trabajo. Dejan el cheque y abandonan las ovejas. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero estamos viendo lo que se nos avecina. Me dice este hermano, están cerrando todos los centros y aquí nos quedamos solos. Y tenemos ya más de 1000 niños recogidos, más no sé cuántos adolescentes, más adultos a cientos de drogadictos y alcohólicos. Eso solo en Guatemala. Pero el hermano asustado me dice, además me llama el gobierno, la primera dama, y me dice, tenéis que haceros cargo de las cárceles, se están matando y no sabemos cómo hacerlo, cómo poder llevar las cárceles, y vosotros ya las habéis llevado. Durante 7 años llevamos 3 prisiones en Guatemala de una forma divina, gloriosa, con cientos de presos que antes se apuñalaban, se mataban, presos de alta peligrosidad y que fueron transformadas en hogares de la familia de Dios, donde se alababa a Dios y donde se estudiaba la palabra, aprendían oficios y se formaban ahí siervos de Dios. He orado tantas veces en aquellas cárceles y después de 7 años cambió el gobierno y nos querían poner funcionarios corruptos para utilizarnos como carne de cañón, como cabezas de turco. Echaron las culpas de todos sus errores y ellos llevarse el presupuesto. Y entonces no renovamos el concierto de asistencia porque era imposible. Bueno, las cárceles se vandalizaron en pocos meses, fue una masacre, salió por la televisión no sé cuántos muertos en una, no sé cuánto, una cosa terrible. Y ahora nos piden socorro para atender 1.300 presos. ¿Sabes cómo se ganaron a los presos nuestros 10 misioneros españoles? Viviendo en la cárcel con los presos, comiendo con los presos, durmiendo con los presos, como si fueran presos. Esa es la lección de Pablo. Me hago como pecador para ver si salvo a los pecadores. Eso no lo entendían los presos. Eran funcionarios del gobierno de Guatemala, nuestros misioneros. Eran funcionarios, el director y los demás funcionarios, y daban la vida por los presos. Aquello fue una revolución. Jamás se ha experimentado algo así. Pero ahora, ¿quién irá para llevar esas cárceles? Estamos desbordados. Y es terrible. En Madrid tenemos 16 iglesias y se llenan de gente, pero el mensaje de darlo todo por Cristo es un mensaje que produce rechazo. La mayoría de la gente dice cristiano sí, pero no tanto, no tanto. Ay, Dios mío, pero eso es tibieza. Y a los tibios les vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Tú quieres ser vomitado? Qué repugnante el vómito. Perdóname, te desafío hoy. Nos llaman de no sé cuántos países de África, nos están esperando en Etiopía con 70 millones de habitantes, que hay millones y millones de hambrientos. Nos esperan en Somalia, nos esperan en Guinea Conakry, nos esperan
Bueno, nos están anhelando en Pakistán, que no hay centros de rehabilitación cristianos, nos están anhelando en tantos sitios. Estamos en India desbordados, con 1.000 millones de personas, tenemos 4 centros llenos y no tenemos obreros. El Señor nos dio una palabra profética de que vamos ahora a extendernos en Asia, donde están las 2/3 partes de la población mundial. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer eso? Estamos por todo Centroamérica, todo Sudamérica, pero no tenemos obreros para seguir avanzando. Y el mandato de Cristo resuena en mi corazón y en mi cabeza. ¡Id por todo el mundo! ¡Id por todo el mundo! Digo, Dios mío, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Haciendo discípulos, me dice Cristo. Haced discípulos a todas las naciones, que ese es el mandato que os di antes de irme con el Padre. Y para eso os dejé el Espíritu Santo, para que Él os enseñe todas las cosas que yo os he enseñado. Quiero terminar con un llamado claro y rotundo. Josué 24, versículos 14 en adelante. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, en santidad, quiere decir, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Hoy día los evangélicos han quitado los ídolos, los crucifijos, las vírgenes, los santos, pero no han quitado el mamón de su casa. El mamón no lo han quitado, la mayoría no ha quitado el mamón y siguen teniendo afinidad por el oro y sortijas y joyas, y siguen teniendo su tesoro en lugar de invertirlo en el reino de Dios. Siguen teniendo un ahorro, ¿para qué? En lugar de usarlo para dar de comer al hambriento y salvar a almas, siguen en realidad creyendo en la seguridad del dinero. El crack económico va a producir tal desastre que multitud de personas se van a suicidar, hermano mío. Y muchas personas que creen que tienen dinero ahorrado, de repente ¡pum!, no vale para nada. Hace poco un familiar me dijo, metí el dinero en el banco, me lo pusieron en unos fondos y ahora me dicen que me he quedado sin nada, que has quebrado, que no tengo nada. Pero claro, ¿por qué no lo invertiste en el banco del cielo? Ahí no te lo habrían robado. Ahí no te lo habrían robado. Una vez que fui a África, yo llevaba 2 millones de pesetas, entonces eran pesetas como 12.000 euros para la obra allí. Era mucho dinero allí, pero para poder comprar una casa, con eso se podía casi comprar una casa, por lo menos dar la cuarta parte o la mitad. Y pensando que con eso pues, iba a tener 4 millones de cefas. Estaba una peseta, 2 cefas, francos centroafricanos. Y justo el día que yo llego, habían devaluado el cefaz del 50%. Así que la gente que tenía su dinero en el banco perdió la mitad. Y yo, que lo llevaba para hacer la obra de Dios, me encontré con que tenía el doble. En lugar de darme 2 millones de cefas, me dieron 4 millones de cefas. O sea, por 8 millones de cefas. En lugar de darme 4, me dieron 8. Dupliqué el dinero en un día. Pero claro, el Señor se lo quita a uno para dárselo a otro. ¿Sabes que el impío atesora para el justo? Eso dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ya es hora de que quitemos el mamón. No digo que vivas en la miseria, no digo en absoluto que no vivas dignamente. Digo que no seas esclavo de la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Que seas libre. Quita el mamón de tu casa, hombre. Porque, ¿sabes? El que
El que reverencia al mamón no puede reverenciar a Dios. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Y continuamos diciendo este texto. Dice: y si mal os parece servir a Yahvé, a lo mejor te parece mal servir a Dios. Bueno, tú eres libre. A lo mejor te parece mal servir a Cristo. A lo mejor prefieres servir a tus padres terrenales en su empresa familiar. A lo mejor prefieres servir, bueno, pues a tus socios de tu empresa o a tus patronos de la empresa terrenal. Pero claro, no te olvides que el Evangelio no puede cambiar. El que ama más padre, madre, esposa, hijos que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Y el que no aborrece su propia vida por causa de mí, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Pero este es el Evangelio. Yo no sé qué Evangelio predican, pero este es el Evangelio que predicaba Cristo, y no hay otro. Ahora, que hay muchos engañadores, aduladores que pasan la mano, que dan jabón a la gente para que la gente se contente con dar un poco de dinero, les ordeñan, les sacan el dinero para ellos vivir con lujos, y luego esa gente contenta se cree que va a ir al cielo por simplemente hacer poquito, darle una propina a Dios. Están equivocados. Ese no es el verdadero Evangelio. Es un Evangelio barato, que no es auténtico. Es una falsificación. No es un diamante, es una circonita. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿a quiénes sirvieron nuestros padres? Dios mío, mi padre sirvió a Franco, militar abanderado en la guerra. Menos mal que al final Dios tuvo misericordia con él. Franco era como un dios. Fíjate tú que se proclamó generalísimo en los ejércitos. Ese es un título que tiene Dios en la Biblia. Solo Dios tiene ese título. Y él se proclamó generalísimo en los ejércitos. Fíjate tú qué aberración más grande. Ay, amigo. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres queréis servir, cuando estuvieron al otro lado del río, al otro lado del Jordán, en el mundo, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, bueno, pues servirles. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. Tengo 7 hijos, todos sirven a Dios. Mi esposa sirve de Dios, mis 3 nueras son siervas de Dios, mis 2 siervos son siervos de Dios. Y tengo 16 nietos y voy a buscar con todas mis fuerzas y pido a Dios cada día que le sirvan a Él, que no se dediquen sus vidas a ganar dinero, sino a ganar almas, a agradar a Dios, que consagren toda su vida a eso y a nada más. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Yahvé para servir a otros dioses. Yo espero que tú contestes así. Y en el versículo 20 dice: si dejares a Yahvé y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal a Yahvé y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Por qué? Porque verá vuestra ingratitud. Os hizo bien y no le habéis devuelto bien, y habéis servido al enemigo de Dios, porque el que no sirve a Dios, ¿a quién sirve? El que conmigo no es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. O conmigo o contra mí, no andes con tonterías, o frío o caliente. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que serviremos a Yahvé. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Algunos eligen a Cristo para ser salvos, pero no para servirle. Qué egoísmo, ¿verdad? Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Yahvé, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué:
A Yahvé, nuestro Dios, serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Tú qué quieres responder hoy al llamado de Dios? ¿Quieres responderle a Dios? No, no quiero servirte. Verás que os te da libertad. Yo y mi casa serviremos al Señor. El Señor te llama para servirle. Puede ser que Dios te deje acá para servirle en Perú. A cualquier edad se puede servir a Dios. A 70 años mejor que a los 40. ¿Por qué? Porque a los 70 se está jubilado probablemente y no tienes nada que hacer más que ganar almas. Qué bueno, ya dedicaste tu vida a trabajar por la comida que perece, que va a la letrina. Es hora de que ahora por lo menos dedica la vida que te queda ya, que es poca, a servir a Dios, en lugar de quemarla tontamente. No hay edad que estorbe para servir a Dios. Pero puede ser que todavía eres joven y puedes irte a África, a India, puedes irte a la República Dominicana, donde estamos desbordados, o a tantos países, como te he dicho, Guatemala. Puede ser que Dios quiera enviarte aquí, de Perú a la selva, donde queremos abrir un pueblo cristiano para alojar a 1000 personas cuando venga la terrible necesidad. Estamos abriendo pueblos así. En África tenemos ya 2 pueblos para 1000 personas. En Burkina Faso. Impresionantes. ¿Sabes? Puede ser que Dios te quiera enviar, pues eso, a Vietnam o donde sea. Cierra tus ojos y piensa hoy. ¿Qué le respondes a Dios? Que por su palabra te dice a quién quieres servir. ¿A mí o a los Baales? ¿Quieres servirme a mí o servir al mundo? ¿O quieres servirte a ti mismo y seguir en tu egoísmo, en tus planes? Eres libre. Dios te respeta. Decides. Yo desde luego he decidido ya hace 27 años. Mi esposa también. Mis hijos. Y diaconisas en la iglesia Cuerpo de Cristo del Ministerio Remar. Entonces le vas dando, sí, voy mencionando los nombres y desde Arequipa, José Manuel Malache Leiva. Van pasando y le vas dando el certificado, ¿sí? Marcela Mamani Ticona, de Arequipa. Si no está bien el responsable de Arequipa y lleva sus nombramientos, ¿sí? Y se queda aquí, bueno, se lleva, te quedas en representación de ellos. Bien, me vais abriendo las carpetas. Percy Moscoso Figueroa, diácono desde Ica. Elizabeth Mercedes Silva. Julio Clariana García. Son de Ica, que vengan para acá. Un aplauso para todos ellos. Sánchez Cardona es de Colombia también, sí. Muy bien, pues todos ellos han sido nombrados diáconos y diaconisas. Iglesia, nos ponemos de pie, vamos a orar por ellos, todos juntos. Pastores, iglesia, pastores que están ahí, extiendan sus manos hacia ellos, por favor, levanten sus manos para bendecirlos. Ellos son nombrados diáconos y diaconisas. El que anhela diaconado, buena obra desea. Es necesario que el diácono sea irreprensible, ya saben, de buen testimonio, y oramos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estos jóvenes, hombres y mujeres que tú has confirmado, Señor, al servicio de la iglesia, el ministerio. Bendícelos, Padre. Pedimos tu bendición, pedimos tu respaldo, pedimos que los pertreches, que los prepares, que los equipes, que, Señor, los renueves cada día, que no vuelvan atrás, Señor, que siempre miren a ti, Señor, puestos los ojos en tu Hijo Jesucristo, autor y consumador de la fe, Señor, y que por la fe puedan ir
y proclamamos la victoria de Jesucristo sobre ellos, Padre. Pedimos tu unción y tu gracia, tu respaldo